Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión científica de la Sociedad Uruguaya de Mastología. En este caso vamos a presentar con el equipo multidisciplinario de la Unidad de Mastología de la Facultad de Medicina eh, una sesión un poco diferente que va a transitar sobre la presentación de casos clínicos interactivos que les van a permitir a ustedes desde el auditorio virtual poder tomar sus opciones e ir avanzando sobre las mismas. La idea es que eh, estas preguntas funcionen como un disparador o como un gatillo para también proporcionarnos algún escenario que sea de controversia, eh, que bueno, que se vaya generando en la medida que pasemos de pregunta en pregunta y de un caso clínico al otro. Nos acompañan, eh, además de quien les habla, que para los que no me conozcan, mi nombre es Pablo Ciuto, soy profesor adjunto de clínica quirúrgica y especialista en mastología. Nos acompaña la doctora Cecilia Castillo, oncóloga clínica, ex profesora adjunta de la cátedra, la doctora Andrea Cristiani, profesora adjunta de anatomía patológica, el profesor director de la cátedra de oncología radioterápica, que es el doctor Aldo Guarnetti, y nos acompaña también la doctora Soledad Milans, que es profesora adjunta del servicio de imagenología, así que voy a empezar a compartir pantalla. Nosotros decidimos, en base a la situación de duda o de sospecha, si quieren, desde el punto de vista clínico, de que persistía con una axila clínicamente patológico, solicitar una ecografía axilar post-neoadyuvancia, que en este caso mostró imágenes sospechosas de adenopatías y la citología de esas imágenes son positivas. Mientras la paciente completó toda esta estancia de tratamiento neoadyuvante, recibimos el estudio del panel genético. Es una paciente que no presenta mutaciones, así que en este momento nos enfrentamos a la instancia de tratamiento quirúrgico. Les voy a ofrecer diferentes opciones para que ustedes decidan por las cuales les parece más correcta. En base a la respuesta entonces obtenida por esta paciente luego de la neoadyuvancia, ¿qué cirugía realizaría? Una mastectomía radical modificada, una cirugía conservadora de mama y gangliocentinela, algunos de los tipos de mastectomías conservativas con reconstrucción directa de gangliocentinela y una cirugía conservadora de mama con vaciamiento axilar es la última opción. Pablo, están haciendo una pregunta en el chat. ¿Qué pasó Sí, con la lesión que estaba por debajo de la lesión primaria? sí Pregunta Carlos Pérez. creo que Mira, Sole dijo que estaba a escasos milímetros de la otra lesión. estaba a 4 milímetros, estaba separada a 4 milímetros, pero cuando hicimos la localización con marcador metálico, marcamos las dos, la que estaba a 4 milímetros y la lesión index, la más grande. Se me adelantó la imagenóloga. Se Gracias, marcaron. Sole. A ver si esperamos alguna respuesta más, si no ya les muestro los resultados. Preguntan también si volvieron a realizar PAF de la axila luego de la Sí, neoadjuvancia. esa info que tenemos de que actualmente la axila es positiva post-neo surge de que había una sospecha clínica, pero decidimos hacer ecografía y punción y es positivo. Entonces estamos frente a una paciente que tiene axila positiva post-neo. Tenemos 47, capaz que corto por acá. Les muestro los resultados. Bueno, muy pocas opciones por la mastectomía radical modificada. La mayoría de la gente votó cirugía conservadora más vaciamiento axilar. Recordemos que una de las intenciones cuando hablamos del tratamiento neoadyuvante era justamente obtener mayores posibilidades de cirugía conservadora para una paciente que tiene un balance entre el tamaño tumoral, que es bastante grande, a pesar de asentar en una mama grande. Quizás si uno no aplica técnicas oncoplásticas de inicio, yo diría que dudosamente se puede obtener un resultado cosmético aceptable si uno no realiza un intento de disminución de masa tumoral. Y todas las opciones que tengan que ver con el ganglio centinela, en esta paciente en principio, o sin en principio, no están recomendadas, no están indicadas porque la paciente tiene
enfermedad residual post-neoadjuvancia, y la instancia de ganglio centinela post-neo solamente se recomienda cuando se negativiza la axila, que no sería el caso de esta paciente. ¿Por qué para nosotros cirugía conservadora? Porque entendemos que hoy es el gol estándar. Si uno puede lograr un buen resultado cosmético, es una cirugía que en general todos compartimos, que ofrece un mejor escenario en cuanto a calidad de vida para la paciente que las mastectomías, y son cirugías en general menos mórbidas. Quiero compartirles lo que fue para nosotros la opción de esta paciente. Nosotros decidimos, en base a algunas circunstancias, es una paciente que tiene un tamaño de mama grande, con una tumoración en hora 12, es una paciente que tiene una asimetría a favor, o tiene mayor volumen en la mama que tiene enfermedad, con una tosis grado 3 por lo menos. La altura del complejo de la pezón de esta paciente, que uno la puede topografiar a nivel del surco submamario, está en esta situación. Así que nos pusimos de acuerdo con la paciente y le planteamos una mastoplastia terapéutica con una simetrización contralateral. Esto es lo que decía Soledad, ya que teníamos esos dos focos, separados. Esperen que se me puso arriba otra imagen, disculpen. Decidimos marcar con arpón los límites de la lesión para que sean resecados, y elegimos para esta paciente lo que se conoce como un pedículo póster inferior, ya que la lesión asienta en topografía superior. Uno básicamente lo que hace es desepidermizar el sector inferior de la mama y el pedículo. La base de este pedículo tiene que medir entre 8 y 10 centímetros para que la vascularización sea suficiente para mantener un complejo de grapezón viable. Tratamos de utilizar colgajos gruesos. Esta paciente eso se veía favorecido porque tiene una cubierta gruesa. Y lo otro que quería mostrarles es que nuestra opción para esta paciente fue realizar el vaciamiento axilar a través de la misma incisión de abordaje de la mastoplastia. Para los que no son cirujanos, la mano es el lado derecho de la paciente, este es el lado izquierdo. La paciente está en side, o sea, está relativamente lateralizada. La válvula levanta el pectoral mayor, esto es el menor, y lo que ustedes ven acá en el fondo es el vaciamiento axilar. De hecho, estas son las fibras del serrato, este es el nervio de Bell, el pedículo del dorsal, y esta es la vena axilar. Este es el resultado que pudimos obtener para esta paciente. Fíjense que si uno cuenta con algunas situaciones favorables, como el volumen de la paciente y la tosis, y con una paciente entusiasmada con tener este tipo de resultados, puede partir de situaciones que eran muy complejas y donde si uno no utiliza cirugías oncoplásticas, los defectos que se pueden generar cosméticos son importantes, y llegar a este tipo de resultados que son muy alentadores en cuanto al resultado cosmético. Esta es la anatomía patológica, el lecho de resección, los dos arpones. Alguna de la información que resulta muy... Si querés, comento un poco. Sí. Esas son fotos macroscópicas del intraoperatorio. Elegimos esas porque increíblemente eran las que se veían mejor que las fotos fijadas. Y bueno, creo que si vemos, se ven perfectamente los arpones. Aquí está el sector de piel, esto obviamente es una pinza, y al corte veíamos este sector muy similar a lo que se veía en la imagenología, que creo que tú lo tenés en el... Ahí va. Ahí. Como dos sectores de tumor macroscópicamente viables separados por un área más de fibrosis y tejido adiposo, bastante similar a los cortes de la resonancia magnética. Bueno, eso lo utilizamos luego, obviamente, para la correlación y para el estudio macroscópico y luego microscópico de la pieza. Disculpen. Bueno, vamos a aprovechar para hacer la siguiente pregunta. Pablo, te preguntan en el chat si fue realizada la biopsia de la región retroareolar en el intraoperatorio. No, ese es un recurso que
se recomienda cuando uno hace una de las cirugías conservativas de piel, que es la nipple sparing mastectomy. Si vos conservás areola y pezón en una mastectomía total, la metodología clásica es hacer la biopsia. Esto es una cirugía conservadora post-neoadyuvancia. Tiene sus pormenores, hay que pensarla bien, diagramarla bien, pero si uno lo piensa, es una cirugía de márgenes. Es la misma situación al que uno se enfrenta en cirugía de inicio. Lo que estamos obligados a conseguir son márgenes libres de lesión, y eso es aceptable desde el punto de vista oncológico. O sea que hacer biopsias de sectores alejados de la lesión en principio no se recomienda. Si entendí bien la pregunta, ¿no? Les hago la siguiente pregunta en base a esta situación que ahora transitamos, que es la evaluación macroscópica de la pieza de resección. Entonces, si antes de comenzar el estudio macroscópico de la pieza, la información que resulte más relevante para contar, para que el patólogo cuente, y esto es importante que los cirujanos consideremos para poder enviarle. Entonces, las opciones son el documento de imagenología, pre y post neoadyuvancia, el perfil inmunohistoquímico, el tratamiento que se instituyó para la paciente y cuál fue la respuesta clínica de la paciente. Vieron que dice el más relevante, ¿no? No quiere decir que los 4 no lo sean, pero bueno, Andrea consideró que uno de estos, Andrea Cristiani, la patóloga. Hay una pregunta del doctor Febles, si había solamente un foco de tumor o varios focos, pregunta el doctor Febles en el chat. En la anatomía patológica definitiva. Calculo que sí. Sí, me parece que lo que era tumor viable era en la periferia de la zona. Ahora le preguntamos a Andrea, déjenme compartir el resultado de la pregunta, y ya Andrea toma la palabra y contesta. Van 45, creo que por acá está bien. Les comparto los resultados de esta pregunta. Andrea, ¿querés comentar? Bueno, en realidad, como dijo Pablo, todas son importantes, ¿no? Porque uno tiene que saber siempre a qué se va a enfrentar, cuando se va a enfrentar, digamos, la pieza no es solo una pieza, es un paciente, y todos los datos son importantes, y yo creo que no hay escenario más importante que la neoadyuvancia en patología mamaria, donde el trabajo interdisciplinario es absolutamente indispensable. Pero el documento más importante, lo que siempre tenemos que tener, y que además lo recalco porque es algo que es frecuente que nos falte, es la imagenología al debut y previa a la resección, ¿no? A la cirugía. En realidad, en muchos de los protocolos que hay para procesamiento de mama post-neoadyuvancia, y esto es muy importante porque el 90% de los errores en la determinación de cuál fue la respuesta de las pacientes, el error parte de la macroscopía. Y eso hay muchos estudios al respecto. Entonces, por eso quise destacar que esta fase del estudio que es crucial. Entonces, en realidad, por ejemplo, cuando hay enfermedad multifocal o enfermedad única también, la imagenología es lo que a nosotros nos guía para ver directamente cómo comenzamos y cómo hacemos el primer corte de la pieza. Porque una vez que nosotros cortamos la pieza, los cortes subsiguientes suelen ser paralelos a ese primer corte que realizamos. ¿Y cómo debe ser ese corte? Ese corte debe... Ah, ¿lo tenés ahí? Bueno, bien. Sí, claro. Ah, muy bien. Ahora que voy a cerrar esto porque no te veo. Vas a tener que ser vos el que muestre esto, querido. Ahí. Bueno, estamos hablando de manejo conservador, pero puse una mastectomía porque es más sencillo de darse cuenta de orientarse en la mama donde estamos, ¿no? Y no un fragmento de mama. Entonces,
En realidad, la mama, esto es del Colegio Real de Patólogos Australianos, pero me resultó muy útil el esquema. ¿Por qué? Porque en el contexto de una neoadjuvancia, lo más importante para luego estudiar bien y poder dar bien el T, nada más ni nada menos, ¿no? El TNM, tenemos que tener una lonja completa que incluya las dos dimensiones mayores de ese lecho tumoral. ¿tá? Lo más aproximado que tenemos a esa información antes de la cirugía es la resonancia magnética y la imagenología. Entonces, de esa manera, uno, utilizando frente y perfil y las imágenes de resonancia magnética, se hace una idea tridimensional de cómo puede ser la tumoración, y debe cortar de forma de intentar seguro obtener el eje mayor de la lesión. ¿Y por qué muestro esto? Porque a veces hay discusiones, si hay que cortarlo coronal, si hay que cortarlo sagital, si hay que cortarlo transversal. En realidad eso es irrelevante siempre y cuando estemos seguros que estamos obteniendo las dos dimensiones mayores de ese tumor, y que no vamos a subestimar el T luego en el estudio microscópico. Entonces, ¿por qué elegí estas dos imágenes? Porque en la imagen de arriba, donde vemos un corte que es coronal de la mama, este corte fue elegido porque claramente el eje mayor del tumor se encuentra en sentido exactamente de medial a lateral. Y ese es el motivo por el cual se eligió ese corte, para luego mapear, ¿no? Podríamos decir que también en ese sentido, tomando el eje mayor del tumor, podría cortarse transversal y sería correcto. Puede ser, es posible. De todas formas, lo que no sería correcto es cortar la sagital, porque ahí no estaríamos nunca. Si ustedes ven esos cortes que dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta el 13, si hubieran sido esos los cortes que hubiéramos elegido, no hubiéramos tomado el eje mayor del tumor, o del lecho tumoral en este caso, porque si bien la correlación entre el lecho microscópico y macroscópico no es perfecta, suele ser la más cercana. Entonces, otra estrategia que se puede utilizar en el intraoperatorio cuando no contamos, pero que tiene obviamente las mismas limitaciones que tiene en la clínica, es utilizar la palpación, porque de esa manera podemos darnos cuenta, obviamente, tridimensionalmente cómo está el tumor, y ahí elegir de qué forma cortar. Y así es que obtenemos esas imágenes como la que se vio del intraoperatorio de la paciente, en la que la imagen del corte macroscópico es muy similar a la imagen de la resonancia magnética. Y eso además, a su vez, es positivo para la correlación con la imagenología en la evolución de la paciente. Buenísimo, Andrea, gracias. La paciente recibió Pablo, esta... hay, Diga. hay comentarios en el chat del doctor Febles, capaz que pueden contestarle. No sé si tenés acceso al chat. Sí, Para llegar a esta conclusión no hubiese sido necesario. Sí, bueno, ¿cómo andas, Gustavo? Por eso, Estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo, pero Sole lo aclaró. Sole claro. dijo que para definir si es concéntrica versus dendrítica o parcheada la respuesta, deberíamos tener la resonancia nuclear magnética pre-neo. En este caso no se obtuvo porque determinadas circunstancias hicieron que no se pudiera hacer. Nosotros tratamos siempre de obtenerla. Igualmente, uno podría eventualmente inferir por la imagen inicial, a pesar de que es un tipo negativo, la imagen inicial es una distorsión arquitectural. En general, la distorsión arquitectural responde imagenológicamente en forma parcheada y no en forma concéntrica. En realidad, O sea que, Pablo, en realidad está bien lo que dice Gustavo, pero bueno, sí, claro, recalcamos la importancia de la resonancia pre-neoadjuvancia exacto, para valorar el tipo de respuesta, cuantificarla, sin y dudas. también valorar si hay otros focos en el mismo cuadrante, en otros cuadrantes, bilateral, etcétera, etcétera. Entonces, Exacto. acá realmente la respuesta es, bueno, fue concéntrica, fue mixta,
el foco, ese aparte, es un foco que estaba antes. Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. No puedo contestarlo realmente, porque tengo la situación post-neoadyuvancia, la imagen post-neoadyuvancia. Estamos de acuerdo. Les comentaba que la paciente entonces pasa a la instancia de adyuvancia, recibe como indicación el capecitabine. Esto surge de las primeras preguntas de la primera pregunta que les hicimos, o sea, frente a la persistencia de enfermedad residual, hoy la enfermedad triple negativa tiene indicación formal de capecitabine en el intento de mejorar la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global. Eso está ya comprobado, y se le indicó este plan de radioterapia, del cual quiero hacerles la siguiente pregunta. Perdón que estoy compartiendo todavía. Sí, Pablo, sí, ¿alguna Aldo, consideración previa? Una consideración decime. previa. Antes de compartir la pregunta, Sí, antes, dale, sí, dale. sobre todo porque cuando uno mira el caso clínico, nosotros estábamos parados en una lesión, sí, de 3, de 5 centímetros aproximadamente, y la valoración axilar mostraba por punción que era positiva. Ujú. Pero clínicamente eran adenopatías sospechosas, ecográficamente confirmó eso, Sí, pero lo que vemos es al tratamiento neoadyuvante realizado, por ujú, lo menos desde mi impresión, podría plantearse de que hubo una respuesta discordante. ¿En qué sentido? A nivel de la mama, impresiona que la respuesta fue una respuesta parcial, ujú. pero a nivel de la axila, el resultado es que había 5 adenomegalias positivas de 20 y pico de adenomegalias Exacto. resecadas. Lo que a mí al menos me plantearía si es que no existe una respuesta discordante con una respuesta más importante en la mama que a nivel de la axila. Y si Ujú, miramos la histología de esas lesiones, la biopsia core mostraba que era una lesión con un score 7. Y en ujú. este caso, la histología nos muestra una lesión que tiene un grado histológico 3, un índice mitótico elevado, o sea, un perfil que inclusive impresiona, entre comillas, ¿no?, hasta más agresivo que la lesión inicial que tuvo sus confirmaciones a través de la biopsia core. Entonces, esta es la primera impresión que a mí me da antes de hacer cualquier otro tipo de consideración, y le preguntaría a Cecilia, si eso, Cecilia, te hace a ti tomar algún tipo de conducta distinta ante lo que por lo menos podría ser planteable una respuesta discordante. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú decís. Finalmente, la carga tumoral a nivel axilar Es mucho. fue mayor de lo que nosotros nos planteamos en un inicio digamos, al diagnóstico de esta paciente, que presentaba una única adenopatía axilar de 2 centímetros, que era móvil, o sea, no era un conglomerado ganglionar axilar, y por la ecografía recuerdo que habían además algunas otras adenopatías que tenían aspectos sospechosos, si bien no eran adenomegalias. De todas formas, nosotros analizamos el caso y estrictamente uno seguía, para pensar en la estrategia de neoadyuvancia, de evitar el vaciamiento ganglionar, por la estadificación clínica, y clínicamente era un N1C. Bueno, no podemos saber si esto es una progresión lesional de la enfermedad axilar o una persistencia de la enfermedad que estaba subestadificada por la ecografía o por la clínica. Pero bueno, el tratamiento
digamos, ahora lo que podemos tener es la posibilidad de mejorar. Esta paciente tiene un muy mal pronóstico, ¿no? Un cáncer de mama triple negativo que persiste con ese volumen de enfermedad a nivel ganglionar axilar. Lo que tenemos ahora es la oportunidad de mejorar su pronóstico, indicando la capecitabina, y por eso la importancia de no ir a la cirugía de inicio, sino tener esta respuesta como un elemento a favor de la paciente para bueno, tratar de indicar algo que pueda mejorar este pronóstico tan adverso. Y bueno, por eso es que indicamos el capecitabine, pero digo, es verdad que muchas veces clínicamente uno subestadifica a los pacientes, pero nos guiamos por el criterio clínico, y es el que bueno, hizo que esa posibilidad la planteáramos como equipo, ¿verdad? Que tenía un N1 clínico, seguramente subestadificado, y que hiciera todos los planteos que se hicieron, y el tratamiento, cómo se llevó a cabo. Pero creo que es una pregunta sin respuestas. Sí respondió más la enfermedad a nivel mamario que axilar. Bueno, excelente las consideraciones y las reflexiones. Les traslado esta pregunta en relación a una eventual opción de cambio en el esquema de radioterapia que recibió esta paciente, que fue un esquema clásico. Acá me están preguntando si hubiéramos tenido una mejor respuesta a la neoadyuvancia, ¿cuál hubiera sido el tratamiento adyuvante sistémico? Si la respuesta es completa, el tratamiento de quimioterapia termina con la neoadyuvancia. Lo que se recomienda es que hoy es que la neoadyuvancia se haga, o sea, el tratamiento sistémico se complete todo en la neoadyuvancia. No importa que el paciente, por ejemplo, tenga una respuesta clínica máxima con el plan, por ejemplo, con antraciclinas, de todas formas hay que seguir, lo recomendado es completar el tratamiento con antraciclinas y taxanos, porque así además fue como se realizó en el estudio CREATE. La neoadyuvancia se completó, o el tratamiento de quimioterapia se completó todo en la neoadyuvancia. Así que bueno, si la respuesta hubiera sido completa, no había indicación patológica, ¿no? A nivel de la mama y la axila, no había indicación de otro tratamiento sistémico. Perfecto, están entendidísimos, Ceci. Aldo, les dejo las respuestas por la gente que ¿Puedo comentar pensó algo? como ¿Puedo opción. comentarles Sí. algo? Adelante, doctor. Adelante, María. Sobre las respuestas, yo creo que ambas respuestas son correctas en realidad, porque depende mucho de la tecnología con la que uno cuente. ¿Por qué me refiero a esto? Porque en realidad vemos, esta paciente es una paciente, como bien dijeron, de mal pronóstico, dada la enfermedad residual importante que tiene fundamentalmente a nivel axilar. Sin duda, al haber hecho cirugía conservadora, bueno, la radioterapia, estoy totalmente de acuerdo en el volumen mamario, con un boost, porque además es un grado histológico alto. No sé si la paciente es pre o postmenopáusica, que a veces también nos ayuda a decidir sobre el boost, pero bueno, era un grado histológico 3, así que el boost está indicado, secuencial o digamos, o concomitante. El tema es la región axilar. Si yo tengo la tecnología adecuada, esta paciente tiene indicación de irradiar la cadena mamaria interna por dos motivos, ¿sí? Uno es por el alto componente de ganglios positivos axilares, y también porque de inicio es un tumor medial de tamaño importante, o sea, voluminoso. Así que por ambos motivos tiene indicación de cadena mamaria interna. A veces uno no tiene la tecnología, entonces es mejor no hacerla, porque finalmente no impacta en la sobrevida, pero sí en el control locorregional de la enfermedad, que en esta paciente me parece un punto importante. Si yo irradio la cadena mamaria interna, no puedo hacer un esquema hipofraccionado, es decir, en 15 días. ¿Por qué? Porque ninguno de los trabajos randomizados que tenemos a la fecha de tratamiento hipofraccionado en áreas ganglionares incluye la irradiación hipofraccionada de la cadena mamaria interna, ¿sí? Ahora, si yo no voy a irradiar la cadena mamaria interna, entonces yo podría hacer un tratamiento hipofraccionado en áreas ganglionares también, ¿sí?
Personalmente, yo creo que me parece suficiente hacer un tratamiento sobre la fosa. En realidad esta paciente tiene un vaciamiento axilar muy importante. Entonces, si lo que uno pretende hacer es esterilizar los ganglios que quedan, no le hubiera incluido la axila, ¿sí? Porque es aumentarle la morbilidad y el riesgo del linfedema. Entonces no hubiera incluido la axila, hubiera irradiado la fosa y la cadena mamaria interna si tecnológicamente lo puedo hacer. Y en ese caso lo hubiera hecho en 25 días. Si no pudiera irradiar la cadena, bueno, entonces sí podría haber hecho un tratamiento en 15 días hipofraccionado, ya que tenemos trabajos randomizados que nos avalan para poder tomar esa conducta. No sé si Buenísimo, más o menos quedó gracias por claro los lo que les dije. comentarios. Sí, está clarísimo y aparte reafirma un concepto que en alguna charla previa que nos pusieron al día sobre radioterapia conversábamos con el profesor Aldo Quarnetti. Esta programación de la radioterapia axilar como tratamiento para esta paciente, que son 5 en 20 y pico de ganglios, tiene que ser individualizada de forma diferente, a la misma indicación que es clara, pero si se reciben, por ejemplo, 5 en 10 ganglios o 5 en 9 ganglios. El vaciamiento linfático, la linfadenectomía, la calidad de la linfadenectomía, quizás pueda condicionar al paciente con un vaciamiento tan importante, se obvien los niveles más bajos y se hagan niveles más altos en el intento de disminuir la morbilidad, si es lo que yo entendí bien, doctora. Correcto, si vos tenés un vaciamiento de 10 ganglios, vos vas a empezar tu radioterapia a partir del nivel 2. Y a esa paciente le vas a irradiar el nivel 2, el 3 y la fosa. E incluirás o no la cadena mamaria interna, dependiendo de la tecnología que posea. Digamos, ¿por qué irradiar lo que ya está vaciado? Si ya está vaciado. No sé si me comprenden. Cuando se comparó, hay dos trabajos muy importantes, uno es el MA20 que es canadiense y el otro es el OverTC 22922, son dos trabajos randomizados importantes, ambos irradiaron áreas ganglionares, uno tuvo el MA20 mucho más riesgo de linfedema que el 22922. Cuando le preguntaron a Portmans por qué sucedía que ellos tenían bajo riesgo de linfedema, porque los ganglios estirpados no los irradiamos. El área de la axila que se vació, no la irradiamos, ¿sí? Otra cosa es si a esta paciente, bueno, no es el caso de esta paciente, ¿no? Pero digamos, si uno le hubiera hecho un centinela, pero en realidad no es el caso de esta paciente claramente iba a vaciamiento axilar, pero tiene un muy buen vaciamiento. Entonces, prevenir qué, esterilizar qué, si la axila está vaciada, si los niveles están vaciados. Vamos a prevenir la fosa, que es donde no llegó la cirugía. Vamos a prevenir la cadena mamaria interna. Ahí vamos a prevenir la recaída, ¿sí? Además, hay un punto en esto. Esta paciente que tiene mayor índice de masa corporal, tiene mayor riesgo de linfedema, y sobre todo con vaciamientos que son realmente importantes. Y no está, no hay suficiente evidencia, si bien nosotros, de que la ruptura capsular, cuando no es masiva, no es una indicación propia de la radioterapia. Si en esta situación fuera un N2 y que tuviéramos informados una ruptura celular masiva con un compromiso célulo-linfo ganglionar más importante, uno podría considerarlo, pero son cosas que el riesgo del linfedema con un vaciamiento de estos es mayor, y claramente lo que sí en esta paciente no tenemos ninguna duda en que hay que irradiar es la fosa, el hueco supraclavicular, los sectores altos, y si tuviéramos la tecnología ni que hablar, que siempre es todo un tema altamente controvertido, que cuando hablábamos contigo, Pablo, yo te dije, no nos metamos en el tema mamaria interna, es un tema muy controvertido, pero realmente genera un beneficio discreto, pero lo genera.
Bueno, muy bien, gracias a todos por los comentarios. Vamos a pasar al siguiente caso. Esta es una paciente de 46 años, sin antecedentes familiares de cáncer de mama ni ovario, una premenopáusica nuligesta. No tengo las fotos de inicio de cuando la paciente tomó contacto en el servicio de emergencia de otro centro hospitalario, pero la descripción física del examen era una tumoración de 6 por 7 centímetros que ocupa los cuadrantes internos, de límites mal definidos, pétrea, sin elementos de carcinoma inflamatorio, sin compromiso directo de la piel, con un complejo de la pezón normal y sin alteraciones, y una axila izquierda donde se palpaba una adenopatía pétrea móvil de 2 centímetros. Esta es la mamografía de inicio, si querés comentarla rapidito, Sole. Sí, esta mamografía realizada en otro servicio, estamos observando la proyección medio lateral oblicua izquierda y la craneocaudal, donde identificamos, Pablo, si pones un caliper en la craneocaudal, un nódulo denso, irregular, en el radio de la hora 12 de la mama izquierda, y después en el sector medial se identifican otras de similares caracteres, en una mama con un patrón heterogéneamente denso. Fue realizada una ecografía mamaria complementaria que informó el carácter sólido y heterogéneo de cada una de ellas, ocupando el cuadrante supero-interno y el ínfero interno de la mama izquierda, y categorizado como un BIRAT 5. La ecografía de la región axilar izquierda informó 2 adenopatías situadas en el nivel 1 que presentan aspecto de secundarismo. Perfecto. Acá le vamos a hacer la primera pregunta de este caso clínico. Ahí se las tiro. Con respecto a la ecografía de la región axilar para esta paciente, marquen las opciones que les parezcan verdaderas en relación a lo que son los hallazgos patológicos de una ecografía, ¿no? Viene con trampa. Estoy esperando un poco la votación, así todos tienen la oportunidad de tomar su opción. De repente resulta interesante si alguno considera que alguna de las opciones fue radicalmente diferente a lo que optó, que la abierta en el chat, para poder de alguna forma discutirlo más allá de los comentarios que hicieron los panelistas. Les voy a compartir el resultado. Bien. ¿Querés comentar sobre las Sí, respuestas? sí, bueno, todas las opciones son correctas. La valoración ecográfica de la región axilar la realizamos siempre, sobre todo en lesiones categorizadas como sospechosas o altamente sugerentes de malignidad. La valoración ecográfica la hacemos siempre. ¿Y qué es lo que nosotros después reportamos? Bueno, ¿existen ganglios sospechosos, sí o no? ¿Cuántos y en qué nivel? Existen unos criterios morfológicos, también funcionales con el Doppler color, de categorización, por decir de alguna manera, del grado de sospecha de cada una de las adenopatías, algunas con mayor valor predictivo positivo, como dice ahí, que es la obliteración del hilio mediastinal. Entonces, nosotros como médicos radiólogos, especialistas en el área de mama, debemos cuantificar las adenopatías, en qué nivel y caracterizar cada una de ellas. Perfecto. Ahí tenemos el resultado de la core biopsy. Es un tumor
con receptores de estrógeno positivos, francamente positivos para estrógeno y progesterona, con un KI67 del 80%, y resultó ser una enfermedad R2 positiva, con una citología positiva para malignidad en la axila. Se le solicitó la evaluación de enfermedad a distancia a través de un centellograma y una tomografía que no presentaba elementos de diseminación, y la resonancia nuclear magnética, que te voy a pedir, Sole, que vayas comentando. ¿Perdimos a Sole? ¿Estás ahí, Sole? Bueno, creo que la perdimos. Perdón, estoy acá. Estoy ¿Ah? acá. Voy a ver a mi hija, perdón. ¿Te animás a comentar la rezo? Sí, ¿hay otra previa? No, es esta. No, esta es Bueno, la primera, esta es la segunda. no, está. Esta entonces son secuencias dinámicas en plano axial, donde a CD Caliper a mano izquierda se identifica un realce nodular irregular, heterogéneo, que presenta toma de contraste en fase inicial rápida, que mide 50 milímetros. Ay, no tengo acá para un poquitito que tengo acá la medida. Sí, pero medía eso. Está, 50 milímetros, y después se identifican otros realces nodulares de similares caracteres en el cuadrante superointerno de la mama izquierda. A ver, uno más abajo, otra imagen. Ahí se identifican otras más de similares caracteres. Todas tenían el mismo comportamiento dinámico y restricción en la difusión. La imagen que estamos viendo ahora a mano izquierda es el sector más superior de la lesión de mayor volumen, que vemos que toma contacto con la piel, la cual no realza. En la imagen izquierda estamos viendo en la región axilar izquierda nivel 1 adenopatías que perdieron el hilio graso, algunas son redondas y toman contraste en forma inhomogénea, y bueno, y que ya se confirmaron que son secundarias. Esta es una proyección de máxima intensidad, como mencionamos hoy, en donde se identifica todo el mapeo de extensión lesional, en este caso en un plano axial. Bueno, Sole, preguntan en el chat si por resonancia es multifocal o multicéntrico este tumor. Es multicéntrico. Perfecto. Claramente dos cuadrantes. Conceptualmente, igual como que la terminología nueva aúna la multicentricidad y multifocalidad, y hoy se habla de tumor múltiple, ¿no? Pero entiendo que la pregunta hace referencia a si es enfermedad en múltiples cuadrantes. Creo que la respuesta es claramente sí. Es que sí. Bueno, este fue... Sí. Pablo, una consideración. Si mal lo vi, el área cardíaca tiene mucho contacto con la pared costal. Corregime. Aldo, O sea, que se te te escucha con mal, mucha Aldo. interferencia, Aldo. Es muy difícil escucharte. El área cardíaca me da la sensación que tiene mucho contacto con la pared costal. ¿Es así? Bueno, si querés voy para atrás. Ahí de repente es Un poquito más arriba. la situación imagenológica que más conteste tu pregunta. Esto es importante a la hora de, sobre todo si es una lesión izquierda, si el área cardíaca tiene mucho contacto con la pared costal, para la técnica que uno más le indicaría a esta paciente de realización de tratamiento de radioterapia. Es por esa la visión. Perfecto, ya te prometo que ya llegamos. Vamos a aprovechar para hablar del tratamiento neoadyuvante. Esta paciente recibió dosis densa de adriamicina y ciclofosfamida 4 ciclos, luego de paclitaxel, y lo que les vamos a preguntar es acerca de si utilizarían o no en esta paciente terapia anti-ER2, y si la utilizan, ¿cuál sería su opción de tratamiento? ¿Solo trastuzumab y pertuzumab, o si alguno
no toma como opción la terapia anti-ER2 para esta neoadyuvancia. No me acuerdo. 10 segundos más. Creo que por acá Perdón, termino. tiene ganglios positivos, ¿no, Sí, Pablo? Ah, bien, sí, perfecto. Es un N1, ¿verdad, Pablo? ¿Clínico también? es un N1. Tiene N1. Va. Ahí les muestro los resultados. ¿Los ven? ¿Querés comentar algo de las opciones, Ceci? ¿Por qué doble bloqueo o bloqueo único? Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con la mayoría y a esta paciente le indicaría un doble bloqueo con trastuzumab y pertuzumab. La última opción, me alegro que sea del 0% porque en realidad esta paciente, ER2 positiva con un tumor mayor a un centímetro, mucho mayor a 1 centímetro, ¿no? Multifocal, con el foco más grande de 5 centímetros y un compromiso ganglionar axilar, tiene clara indicación de terapia anti-ER2 por 1 año al menos de trastuzumab, que eso ha tenido un impacto en la sobrevida global, que se calcula que es del 8% a 10 años, o sea que la terapia anti-ER2 por 1 año va a tener que recibirla obligatoriamente. O sea que cuando nosotros realizamos el tratamiento neoadyuvante concurrente con el taxano, está indicado comenzar la terapia anti-ER2 porque eso ha demostrado aumentar al doble las respuestas completas patológicas. Quimioterapia más trastuzumab aumenta las respuestas aproximadamente a un 40%. Y si tuviéramos la posibilidad de adicionar el pertuzumab en la neoadyuvancia, concurrente con el trastuzumab, y en este caso, como se aplicó el esquema de antraciclina seguido de taxano, sería el doble bloqueo concurrente con el taxano. Eso está demostrado también que aumenta las tasas de respuesta completas hasta en un 60-65%, lo cual para la estrategia quirúrgica de esta paciente sería muy importante, no para conservar la mama, porque como se dijo, tiene un tumor multifocal y estaría contraindicada la conservación de la mama, sí, pero sí para intentar evitar el vaciamiento ganglionar axilar. O sea que podría cambiar la estrategia quirúrgica que se propondría si esta paciente fuera cirugía de inicio. Lo que sí, el trastu-pertu aumenta las respuestas completas, pero eso no ha demostrado tener un impacto en la sobrevida de las pacientes. Así que bueno, con ese criterio de mejorar la cirugía, de evitar el vaciamiento, es que estaríamos a favor de realizar el pertuzumab en la neoadyuvancia, que además no aumenta la toxicidad cardiovascular con respecto al trastuzumab. Lo que sí tenemos el gran problema en nuestro medio es el acceso al pertuzumab, ¿no? Que es una droga de alto costo, y que bueno, lamentablemente no siempre podemos acceder a ella, y también es complicado. Nosotros hacemos muchas veces recursos de amparo cuando no hay acceso a alguna de las drogas, pero al no estar demostrado el beneficio en sobrevida global del agregado del pertuzumab en la neoadyuvancia, es muy complicado también ir, digamos, por ese camino judicial, porque bueno, la evidencia en la sobrevida es lo que tiene muchas veces el peso para poder acceder al tratamiento a través de esa vía, ¿no? Así que bueno, lo que pudimos acceder para esta paciente es al esquema de quimioterapia con antraciclinas y taxanos asociado al trastuzumab concurrente con el taxano. Bueno, perfecto. Esta es la evaluación clínica de la paciente a posteriori de la neoadyuvancia. Ella tuvo una respuesta inicial muy buena en la primera parte de la neo con anadiamicina y ciclofosfamina, con desaparición clínica, o si quieren con negativización desde el punto de vista clínico de lo que es la axila, y una disminución franca del volumen tumoral.
que culminada la primera parte del aneo ya era solamente del cuadrante suprainterno, y luego determinada la segunda parte con el paclitaxel ya no se palpaba ni tumoración a nivel mamario, ni tumoración a nivel axilar, por lo cual nosotros desde la clínica la definimos, desde el punto de vista clínico, reitero, como una respuesta completa. Esta sería la resonancia nuclear magnética a posteriori del plan de neoadyuvancia. Sole, si querés comentarla rapidito. Sí, Porque si comparamos con la imagen pre-neoadyuvancia, hay una respuesta imagenológica completa que ya la podemos constatar en esta proyección MIP, y a nivel axilar también. Esta es una imagen seleccionada, dinámica, también demuestra la respuesta imagenológica completa. Y otra más, por favor. Y la imagen que tenemos a izquierda es una imagen sagital en secuencia T2, donde identificamos esta imagen anfractuosa, hiperintensa, que no capta contraste en las secuencias dinámicas, que lo interpretamos como un área de fibrosis compatible con un área de fibrosis residual. Esta es la situación donde estaba la lesión index, la de mayor volumen, la de 5 centímetros. exacto. Ahí en el chat veo que preguntan si no colocamos clip de mamario en esta paciente. Nosotros no la recibimos de inicio, igual no lo hubiésemos colocado. No sé, Carlos Acevedo, que estás por ahí, si a vos te surgió la misma duda, vos hubieses colocado clip en esta situación de enfermedad múltiple para esta paciente, en la mama. Pablo, Digo porque lo preguntaron en el chat. sí, sí, sí. Voy a enrabar esto con la anterior. Las pacientes que tienen tumor multifocal o que tienen respuesta dendrítica, cualquiera de los dos casos, son casos difíciles para tratamiento conservador, aunque tenga una respuesta completa. Porque donde haya una respuesta imagenológica completa, en este caso, por ejemplo, pero después tengan enfermedad microscópica, la multifocalidad te puede hacer tener problemas con los márgenes. Entonces nosotros, en la situación anterior, yo justo te iba a comentar eso, se puede hacer si tenés técnicas oncoplásticas, si podés hacer una resección muy amplia como tenía la paciente anterior con mamas grandes, una cirugía conservadora, pero tenés que tener en cuenta y tenés que avisarle a la paciente de que tenés una chance importante de tener en un tumor que tuvo respuesta dendrítica márgenes positivos, y lo que es peor, existe también la posibilidad de que tengas márgenes negativos pero que hayas dejado tumor. Eso puede pasar en la respuesta dendrítica y puede pasar también en un tumor que era multifocal de entrada. En el otro caso estaba todo más concentrado en un área que se podía extirpar con una cirugía oncoplástica como vos lo hiciste, pero bueno, esa posibilidad no se puede descartar de que haya quedado de enfermedad microscópica. Y en este caso, que es multicéntrico el tumor y ya todo más amplio, es muy audaz, pienso yo, pensar en una cirugía conservadora por esa razón, porque si hay enfermedad, la respuesta imagenológica no es respuesta patológica, ¿no? Entonces, si después no hay una respuesta patológica completa y hay enfermedad microscópica, va a estar en forma multifocal sembrada por toda la mama. Entonces, estoy de acuerdo con lo que vos decís. Yo a esta paciente hubiese pensado de entrada que no había que hacerle en el futuro tratamiento conservador, y una cosa que siempre les digo a los cirujanos jóvenes es que cuando una persona, cuando un cirujano piensa que de entrada esa paciente, aunque responda bien, no va a haber que hacerle tratamiento conservador, hay que escribirlo de algún lado, porque uno después se tienta con las respuestas y tiende a cambiar la conducta, y eso a veces está mal. Entonces, estoy de acuerdo contigo, no le hubiese colocado clips porque nunca hubiese planteado una cirugía conservadora a esta paciente. Gracias, Carlos. Nosotros recurrimos a la situación y nos parece una metodología bastante útil, que si pasamos a un escenario que era una axila positiva y desde el punto de vista clínico parece haber negativizado, tomamos la opción de realizar una ecografía, siempre posneo, porque es una situación que está comprobada bastante más sensible que el examen físico. La ecografía axilar de esta paciente fue normal, así que les voy a hacer una pregunta que va dirigida entonces al tratamiento
quirúrgico de la paciente, que las lanzo ahí. Entonces, atendiendo a la evaluación de la respuesta patológica que obtuvo esta paciente, por lo menos desde lo clínico e imagenológico, ¿cuál sería la opción quirúrgica por la cual optaría? Desde la primera opción, en donde uno considera que como fue patológica completa, quizás considera el control y no plantear cirugías, a las opciones quirúrgicas que van de la mastectomía radical modificada, algún tipo de mastectomía conservativa con centinela y reconstrucción directa, cirugía conservadora más vaciamiento axilar y cirugía conservadora con ganglio centinela. Voy a esperar 15 segundos más. Bueno. Les comparto los resultados. Nosotros trabajamos sobre la idea de siempre lograr el objetivo oncológico, que es lo que prima, una cirugía oncológica, buscando la situación que sea menos mórbida para la paciente y la que tenga como objetivo final también el mejor resultado cosmético, por lo cual para nosotros no fue una opción la mastectomía radical modificada. Tampoco nos pareció una opción, ya lo comentó el doctor Acevedo, los procedimientos conservadores en este contexto del cual partimos. No nos parecía viable ni seguro realizar cirugías conservadoras, así que optamos por uno de los tipos de mastectomías conservativas con estadificación de ganglio centinela y una reconstrucción en la misma cirugía. De las mastectomías conservativas que uno puede optar, desde aquellas que conservan solo piel, a las que conservan complejo areola-pezón, y la otra variante que es la mastectomía reductora de piel, optamos por la conservadora de pezón. Es una paciente que tenía básicamente una estética mamaria con un volumen mamario de tamaño mediano, casi sin tosis, así que básicamente nos centramos en tratar de reproducir la mama sana. Un hecho que yo les quería comentar, que parece muy interesante para analizar cuando uno se plantea este tipo de técnicas quirúrgicas, es esta clasificación que hace referencia al tipo de cobertura de la glándula mamaria, para uno considerar cuán fácil puede ser que el lecho de cobertura, dígase la piel de complejo areola-pezón para esta paciente, sean de mejor calidad, el entendido del grosor que uno pueda lograr. Entonces, para esta paciente, fíjense que la glándula mamaria termina más o menos por acá, el sector más próximo es el complejo areola-pezón, disculpen. Pero no es necesario ir a estos planos finos, que lo que arriesgan es la cobertura del piel, ya sea por una lesión térmica de la cirugía o a posteriori por isquemia. Nosotros realizamos este tipo de procedimientos siempre que podemos por una incisión a nivel submamario. Eso nos va a permitir realizar toda la mastectomía por una incisión que posteriormente queda muy bien disimulada porque en el surco submamario no se ve. Hay otras opciones de incisiones para realizar la nipple sparing mastectomy. Y fíjense que también es factible llegar a la axila de esta incisión, da trabajo, para asegurarse obtener, en este caso, la estadificación con los ganglios centinelas. Y quería mostrarles, perdón que se me fue. Estos son unos videitos que teníamos preparados. Este es simplemente para mostrar cómo uno puede hacer una mastectomía completa, dejando los colgajos gruesos, en esta paciente lo permitía. Y esto, por suerte, creo que fue lo que preguntaron para un procedimiento anterior. Cuando uno hace este tipo de procedimientos, como el tejido mamario está cerca del complejo areola-pezón, puede hacer la hidrodisección para después
enviar en la biopsia extemporánea a consulta con el patólogo y que el patólogo documente que ese tejido no tiene enfermedad. El resultado para esta paciente fue muy bueno por suerte. Se colocó un implante directo en posición prepectoral. Es una prótesis CPG 323 de 550 centímetros cúbicos. Y lo que queríamos revisar con ustedes es la anatomía patológica definitiva. Fíjense que la paciente, desde el punto de vista anatomopatológico, termina obteniendo una respuesta patológica completa, sin remanente de neoplasia en la mama, y con 3 ganglios centinelas. Quiero afianzar el concepto de los 3 ganglios centinelas obtenidos. Es obligatorio, si uno no puede hacer un TAD, nosotros no habíamos visto a esta paciente de inicio, o sea, marcar con un clip el ganglio patológico, tiene que obligatoriamente conseguir 3 ganglios centinelas, de los cuales uno está sustituido casi en su totalidad por fibrosis, reflejando entonces el downstaging de la enfermedad. Pablo, una pregunta. Sí. Veo por las fotos de que no marcaste con colorante, con azul. ¿Cómo, cómo pensabas o cómo planificaba la cirugía si con la medicina nuclear tenías solamente un ganglio o 2? Vaciamiento. ¿Por qué no recurriste a eso, que he sabido que te aumenta el número de ganglios Sí, que obtiene? sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, tan de acuerdo con vos que cuando fuimos a hacer esta cirugía puse sobre aviso a la patóloga, que era la doctora Laca. Andrea esa extemporánea no pudo ir, para que sí o sí tuviésemos por seguro que teníamos que obtener 3 ganglios centinela y que se esmeraran en la consulta extemporánea, porque nos parecía tremendamente importante caer dentro de esa zona segura, que básicamente lo que estamos discutiendo es que el obtener 3 ganglios centinela te baja el índice de falsos negativos de la axila estadificada post-neo, sobre todo una axila que fue positiva. La recomendación que menciona Carlos es lo que surge de las guías, tratar de utilizar la metodología de doble marcación, o sea, además del radioisótopo, la tinción. En nuestro caso no lo utilizamos. Sí puedo compartirle un recurso que muchas veces funciona. Si uno quiere obtener mayor migración del radioisótopo y tener mayores chances de que marque más ganglios, lo que tiene que hacer es marcar con muchas horas de anticipación a la paciente. Esta paciente se marcó la tarde-noche previa y se operó a primera hora de la mañana. ¿Eso nos asegura 100% que íbamos a tener 3 ganglios? No, por supuesto que no. O sea, que iba a marcar 3 ganglios, no, por supuesto que no. Y la paciente estaba avisada que si no podíamos obtener 3 ganglios, íbamos a requerir de un vaciamiento ganglionar, básicamente para completar una buena estadificación por neoadyuvancia. Pero, de alguna forma, los astros se alinearon, tuvimos suerte con la programación, el radioisótopo migró, y obtuvimos, en definitiva, los 3 ganglios que nos parecían sumamente necesarios para ofrecerle un escenario seguro. Pablo, quería agregar un dato que es el siguiente. Cuando uno opta por una técnica de doble marcación, o la suerte, que es lo que recurriste vos, y no coloca no va a recuperar el clip, el porcentaje de casos en que no obtiene 3 ganglios se acerca al 50%. Ese era el dato que quería compartir. Sí, conceptualmente son 2 metodologías distintas, ¿no? Los que hacemos TAD, nosotros generalmente tratamos de marcar el ganglio, pero no se olviden que algunas pacientes las recibimos de otros sitios. Hoy quizás en el concepto la recuperación de ese ganglio clipado, marcado, es más importante pasó a ser más importante que el obtener 3 ganglios. Entonces, no sé, dentro de un año o dentro de 2, qué se discutirá. Pero bueno, si uno marcó un ganglio, está obligado a conseguir ese ganglio clipado en la estadificación post-neoadyuvancia. Si uno no tiene esa posibilidad o no trabaja sobre esa idea, hay grupos de trabajo que no afiliaron al TAD y no lo hacen, tienen que estar consiguiendo 3 ganglios a posteriori.
el hecho de utilizar doble contraste o doble marcación ayuda. No tenía ese porcentaje que les mencionó Carlos, pero bueno, es un argumento que es más que útil como recomendación para obtener la mayor cantidad de ganglios posible. Esta paciente entonces después pasó a la etapa de adyuvancia, a posteriori de esta cirugía, y tengo dos preguntas para hacerles al respecto. 2.4 y 2.5. Esta es la primera. En vistas a la respuesta patológica completa que alcanzó la paciente, ¿qué tratamiento adyuvante indicarían? Hormonoterapia, hormoterapia y completar los 18 ciclos con trastuzumab, o hormonoterapia y completar los 18 ciclos con el doble bloqueo, o la posibilidad de hacerle TDM1, o sea, trastuzumab en tansine por 14 ciclos, en vistas a la respuesta que tuvo la paciente. Preguntan Espero 10 cuántos segundos más. ciclos de trastuzumab recibió. Recibió 4 ciclos. Mientras Les que comparto la recibía el respuesta. paclitaxel semanal. Ahí te tiro las respuestas, Ceci, si querés hacer algún comentario al respecto. Bien, bueno, respecto a la hormonoterapia exclusiva, no, ya hoy mencionamos que pacientes que tienen enfermedad del subtipo HER2 positiva, mayores a 1 centímetro, con axila positiva, tiene indicación estándar de recibir terapia anti-HER2 por 1 año. En este caso, nosotros accedimos al trastuzumab en la neoadyuvancia y lo completamos en la adyuvancia. Por lo tanto, la hormonoterapia exclusiva es incorrecta, esa opción. También es incorrecta la última opción que menciona al TDM1. ¿Por qué? Porque el TDM1, si ustedes recuerdan el diseño del estudio Catherine, en realidad lo que se realizó es una randomización de pacientes que habían recibido quimioterapia y trastuzumab más menos pertuzumab en la neoadyuvancia y no alcanzaron respuesta completa patológica, a TDM1 o trastuzumab por 14 ciclos. Entonces, si bien ese estudio mostró un impacto en la sobrevida libre de enfermedad invasora de aproximadamente el 11% a 3 años, y es esperable que con un mayor seguimiento pueda trasladarse ese beneficio en un beneficio de sobrevida global, que todavía hoy es desconocido porque el estudio está inmaduro, no aplicaría para esta paciente, que lo que obtuvo fue una respuesta completa patológica, a nivel mamario y a nivel axilar. Sí lo podríamos discutir la indicación de no haberse alcanzado esa respuesta. Y con respecto al doble bloqueo pertuzumab-trastuzumab, contamos con los resultados del estudio Affinity, que fue publicado por primera vez en el año 2017, y hay una actualización en San Antonio en el año 2019 que randomizó más de 4.000 pacientes que habían sido operadas con cáncer de mama HER2 positiva mayores a 1 centímetro, axila positiva, a trastuzumab adyuvante con quimioterapia versus el doble bloqueo trastuzumab-pertuzumab más quimioterapia por 1 año. 1 año el doble bloqueo, ¿verdad? Los ciclos de quimioterapia, lo estándar que siempre hacemos. Y si bien hay un beneficio estadísticamente significativo en sobrevida libre de enfermedad, este es muy magro. A 6 años es de 2.8% para el total de las pacientes, y no hay hasta el momento demostración de que el doble bloqueo agregue beneficio en sobrevida global. Así que por ahora el tratamiento estándar sigue siendo, para la respuesta completa patológica, a mi criterio, el trastuzumab adyuvante. Y si bien también en este estudio, el Affinity, los pacientes que tenían compromiso axilar positivo tuvieron un mayor beneficio en sobrevida libre de enfermedad invasora, que es aproximadamente el 4%, nos parece que aún es un resultado magro, y tendríamos que esperar si finalmente va a impactar o no la sobrevida global para hacer un tratamiento que consideremos estándar
teniendo en cuenta además que tiene, digamos, es un tratamiento de muy alto costo, y bueno, sigue siendo estándar a mi criterio en esta paciente entonces el trastuzumab. Con respecto a la hormonoterapia, esta es una paciente premenopáusica, que están preguntando en el chat, de alto riesgo, ¿verdad? No olvidemos que debutó con un tumor T3 multicéntrico, compromiso ganglionar axilar, y si bien tuvo una excelente respuesta que la va a ubicar entre las pacientes de mejor pronóstico, el estadio de inicio sigue teniendo su peso, y entonces yo a esta paciente le propongo una hormonoterapia adyuvante para más intensa. En las pacientes premenopáusicas de alto riesgo lo que se recomienda es la supresión ovárica, ya sea con inhibidor de aromatasa o asociado a tamoxifeno, que es lo que le propusimos. Y seguramente también si la paciente tiene una buena tolerancia, me inclinaría por realizar una hormonoterapia extendida por 7 o 10 años. Gracias, Ceci. Les extiendo la última pregunta en base a la radioterapia para esta paciente, o sea, la respuesta patológica que obtuvo. ¿Ustedes piensan que la paciente se beneficia de radioterapia adyuvante? No. Sí, pero solo radioterapia de la pared, o sí, pero haciendo radioterapia de la pared y de la axila. Los dejo 10 segundos más para que piensen. Si en este escenario de respuesta patológica completa no tiene indicación de radioterapia, si la tiene pero solo sobre la pared o sobre pared y axila. Bueno, les muestro los resultados. Aldo, ¿querés enrabar ya con los comentarios que habías iniciado sobre la proximidad de la silueta cardíaca en las imágenes? ¿O querés darle la palabra a tu colega para que nos haga algún comentario acerca de su parecer en relación a la radioterapia? Está María Fernanda, está Sofía, y yo después, si quieren, hago un Bueno, comentario. Pero, avanti. avanti. Bueno, ¿quieren que empiece? En realidad, hoy en día, los estadios con N1 son la gran controversia de qué hacer con la radioterapia. ¿Por qué? Porque en realidad es estándar irradiar de 1 a 3 ganglios a partir del 2014, de la publicación del metaanálisis del 2014. Antes era 4 ganglios o más, ¿sí? En el escenario de posmastectomía. Entonces, hoy en día, en realidad, con estas pacientes que alcanzan la respuesta completa, en la conducta, hasta que esté el trabajo que agrupa a estas pacientes, que es de T1 a T3N1, que es el NSABP B51, que agrupa a estas pacientes y que son las pacientes que hacen respuesta completa y que están randomizadas a radioterapia en áreas ganglionares o no. Entonces, en realidad, hasta que tengamos los resultados de ese estudio, ¿qué es lo que hacemos? Evaluamos el riesgo, ¿sí? El riesgo de recaída locorregional. Y en esta paciente, además de ser un N1 que alcanza la respuesta completa, ella tiene factores de riesgo que se agregan, y esto incrementa el riesgo de recaída local, que son que tenga una biología desfavorable, como ser HER2 positiva, y es premenopáusica. ¿De acuerdo? Otros factores son el grado histológico, y otro factor es si tiene invasión linfovascular. Entonces, cuanto más asociemos factores desfavorables, mayor es el riesgo de recaída local y mayor el beneficio de la radioterapia adyuvante. Así que en este contexto, esta paciente tendría indicación de irradiación del lecho de la mastectomía con áreas ganglionares con axilo supraclavicular. En mi criterio, digamos, hasta que tengamos los resultados del trial NSABP B51.
Sabemos por otro lado que la paciente tiene un DTI colocado, así que, bueno, ahí hay opiniones bastante diversas. Algunos prefieren el expansor, colocar un expansor y tener un segundo tiempo reconstructivo para de alguna manera reparar o hacer una capsulotomía más agresiva y arreglar de alguna manera la cápsula que puede provocar la fibrosis por radioterapia, pero la realidad es que la toxicidad de la radioterapia sobre el implante permanente es bastante menor que sobre el expansor. Igualmente, creo que el radioterapeuta debe ser obsesivo en el cuidado de esa paciente durante el tratamiento radiante, ¿no? Sofi. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra de los colegas de radioterapia? La doctora Ya está Guerrero bien. levantó la mano ahí. Dale, Sofi, no la veo, ¿Qué Carlos. tal? ¿Qué tal? Buenas noches. No, simplemente agregar, sumarme a las palabras de la doctora Díaz. Acá también, siempre que nos llega una paciente con respuesta completa en la axila, nos sentamos, la discutimos, la vemos, y si la irradiamos y si no, estaremos sobretratando o no. Bueno, todas nos generan como bastante controversia, pero sí, totalmente de acuerdo, como dijo la doctora, acá la indicación es sobre pared y las regiones ganglionares. Los 3 niveles, axilo-supra, sigue siendo para nosotros el estándar hasta que la evidencia nos demuestre lo contrario. Simplemente agregar eso nomás, que estamos en línea con la doctora. Perdón, y agrego, con respecto a lo que dijo Aldo, hay que ver esta paciente cuando uno la planifica, porque en realidad la resonancia se hace boca abajo. Entonces hay que verla cuando uno la planifica con la tomografía para radioterapia, digamos, en qué situación queda el corazón, que no es menor, ¿no? Es importante tenerlo muy en cuenta. Nosotros estamos usando en mama izquierda una técnica que se llama gating respiratorio, que es, hacemos la tomografía en 2 fases, con respiración normal y en inspiración. Cuando uno inspira, la pared torácica se aleja del área cardíaca y genera un espacio, en muchos casos sí, en muchos casos no, digamos, la planificamos en las 2 situaciones y vemos en qué situación logramos disminuir la dosis cardíaca. Entonces, si en inspiración nos va mejor, logramos disminuir la dosis cardíaca, pues irradiamos a la paciente todo el tratamiento en inspiración. Alguna consideración es esta. Este tema en particular está en la órbita de los grises. O sea que no discutimos los N2, no discutimos los N3, no discutimos los T4. Siempre los N1 con respuesta completa son un problema. En ESMO, y esto es forma parte de una presentación de María Fernanda, se presentó en septiembre de este año un estudio comparativo de unos 800 pacientes en que compara radioterapia post respuesta completa versus no radioterapia. Y el índice de recurrencias locorregionales es claramente menor utilizando radioterapia. La sobrevida libre de enfermedad está en el 86% usando radioterapia a los 5 años versus 56%. Este planteo claramente dice que hoy no hay elementos suficientes, no hay evidencia suficiente para omitir la radioterapia en pacientes de este tipo. Y como María Fernanda también lo señalaba, está distintos estudios, el NSABP 51, el NRG 9353, hay otros de la RTOG. Y además, que no es menor, en pacientes que inclusive se hace y llega a una respuesta presumiblemente completa y se hace estudio de ganglio centinela, en estas pacientes hay un estudio abierto, que es el Alliance 11202, que inclusive analiza
si ese ganglio es positivo, si ir a un vaciamiento axilar o ir a una radioterapia de distintos niveles. O sea que es un tema que está abierto, es un tema que hay que discutirlo paciente a paciente y que yo estimo que vamos a tener todavía que esperar un tiempo para dar una respuesta definitiva a esto. Bueno, les agradezco los comentarios a todos. Obviamente que no vamos a hacer el tercer caso, tenemos un tercer caso del cual vamos a prescindir, son más de las 9:30 de la noche. Tenemos todavía 60 participantes en el auditorio, tuvimos una audiencia y una concurrencia muy, muy buena. Pero bueno, quiero darle la oportunidad, quizás algún colega que quiera compartir algún pensamiento o bueno, algo en relación a lo que fue la sesión de hoy. Antes de despedirnos, tiene la oportunidad de hacerlo ahora o eventualmente alguna duda o comentario final. Carlos, ¿querés cerrar para decir algo del auditorio? Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, era la idea. No, en los casos que tú planteaste para optimizar los resultados, en el caso del ganglio centinela, de que tuvieran más tiempo, ¿no te ha pasado en alguna situación de pacientes que metabolicen muy rápido el radionucleótido y después tengas problemas? Yo sé que ustedes hacen colorante y medicina nuclear. Nosotros hacemos solamente medicina nuclear, no utilizamos en esta etapa ahora el colorante. Pero ¿no te ha pasado que te has encontrado con situaciones que el tiempo ese que tú buscas para optimizar el resultado te juega a veces un poco en contra, que lo metabolice rápido? Te agradezco la pregunta. Yo simplemente traté de transmitir lo que puede ser una individualización de cómo manejarse según lo que uno quiera obtener. Si uno quiere hacer cirugía de inicio, el contexto del Z011 o eventualmente del Amaros, la situación que uno pretende encontrar de esa estadificación axilar es totalmente diferente de la estadificación axilar de un escenario post-neoadyuvancia. En el escenario post-neoadyuvancia uno básicamente lo que busca es que haya o no resistencia al tratamiento sistémico y eso como eventual elemento pronóstico tiene otra información. En ese sentido, o usás TAD, que es esto de ponerle el clip al ganglio patológico y vas en ese camino, y hoy es una linda forma de trabajar y se insiste en el concepto de que hay que ir a recuperar ese ganglio, como justamente elemento de que remitió o no la enfermedad, pero bueno, desde las pautas sigue estando más que aceptable lo de tener 3 ganglios como elemento a posteriori. También está la recomendación de utilizar el doble contraste, o sea, el radioisótopo y el azul. En mi formación, yo soy algunos años más joven que vos, no me formé con radioisótopo, nunca utilicé colorantes. Las veces que vi utilizarlo colegas de otros países, esto es una situación que te transmito de lo que yo vi, de la experiencia. Nunca vi que el radioisótopo migrara para un lugar y el colorante hacia el otro. Nunca vi eso, en ningún centro de los que yo anduve por ahí. Cuando lo pregunté, me dijeron que no era lo habitual. Sigo manteniendo que la recomendación es utilizar los 2 radioisótopos de las guías. Ahora, lo real es que si el radioisótopo, eso, el que está acostumbrado a estadificar mediante esa metodología, si vos lo dejás muchas horas previo, te encontrás con que a veces tenés que estadificar con 3, 4, 5 ganglios. Si lo haces 2 horas antes para los que operan a las 10 de la mañana, si te la marcan a las 7 de la mañana, a las 8, a veces encontrás un ganglio solo, a veces 2. Entonces, para esta situación en particular de esta paciente, nosotros queríamos tener la mejor chance de mayor migración y utilizamos eso. La marcamos a las 5 o 6 de la tarde y se operó a las 8 de la mañana del otro día. No digo que siempre funcione, tiene un fundamento de lectura y tiene un fundamento de charlas con expertos y es simplemente una metodología de trabajo que utilizamos. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Por favor, a vos por la pregunta. Bueno, Pablo, yo te quería felicitar a vos y a todo el equipo primero por la elección del tema, que es un tema en constante evolución, el tema de la neoadyuvancia. Y bueno, esta elección de casos muy, muy buena ha dado lugar a discusiones muy, muy fructíferas y de todos los puntos, de todos los ángulos. Así que
Los felicito y muy buena la sesión. Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de cerrar y quiero agradecerle a todos, a los compañeros. Creo que básicamente el escenario de neoadyuvancia no hace otra cosa que reflejar la multidisciplinaridad. Creo que no hay mejor expresión de la mastología que el contexto de neoadyuvancia, en donde todos tenemos que pautar, ceder, proponer y bueno, lograr resultados para obtener esto que para nosotros, como lo vivimos de la Facultad de Medicina, que tiene todo un trasfondo, hacer las cosas para los que todavía somos y estamos haciendo docencia, creo que obtenemos en muchos casos, a veces no en todos, pero en muchos casos logramos obtener los resultados que nos exigimos y tengan por seguro que nos ponemos una vara alta. Así que gracias a los compañeros y gracias a ustedes por estar. Saludos a los compañeros radiólogos en su día, a los que estén presentes. ¿Verdad? Está bien. Muchas gracias. Bueno, Gracias a todos. vemos en la Gracias a próxima todos. sesión científica. Buenas Que pasen muy bien. Buenas noches para todos. Chao, Gracias. gracias. Invitación. Gracias. Muchas gracias.